congresistas, y el día de hoy quiero iniciar mi participación, mis palabras, recordando al abogado político de origen indígena, Benito Juárez, que decía: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. No, señor presidente, este no es un tema de debido proceso. Escuché con atención a muchos de mis colegas en su participación que de manera brillante seguramente hablaban jurídicamente del debido proceso. Quiero citar algunos constitucionalistas como el doctor Enrique Bernales, que decía: el presidente tendrá que convencer a los congresistas que nunca ha mentido. El señor presidente le mintió a los congresistas y a todo el Perú. El doctor Ernesto Álvarez Miranda, constitucionalista: mentir reiteradamente al pueblo que lo eligió sí justifica la vacancia. No, señor presidente, esto no es un tema solo del debido proceso. Señor presidente, este es un tema de moral, de ética, de principios. No es posible que el presidente de la República le mienta al pueblo del Perú. Él tiene que decir la verdad. Él tiene que decirnos al pueblo del Perú que sí hizo negocios con la empresa corrupta Odebrecht. Como decimos en el Callao, que no muera negado, que diga la verdad. Eso es lo que quiere escuchar el Perú. Eso es lo que quiere escuchar este magno parlamento. Decía el congresista estimado y directo amigo Mauricio Mulder, cuando hacía la comparación de la moral y lo que era inmoral, decía Josefina Aldecoa, escritora española: tienen que comprender, decía Ezequiel, que la moral es otra cosa, está por encima de las religiones. La moral es el resultado de aceptar la verdad y la justicia en todas las partes del mundo, porque la verdad y la justicia no tienen fronteras, señores congresistas. Eso es el punto que debemos tratar el día de hoy. Si el presidente tiene la capacidad moral de dirigir los destinos de nuestra patria, escribir la historia de manera diferente, sin mentir, sin estar involucrado en hechos de corrupción con la empresa Odebrecht. Eso es lo que queremos escuchar, no solamente en el Parlamento Nacional, eso es lo que quiere escuchar todo el Perú. Señor presidente, a través suyo, reiterarle al señor presidente de la República y a su abogado, el doctor Borea, que vinieron el día de hoy a participar del debido proceso aquí en el Parlamento Nacional, que no han hablado de la moral, de lo ético, de lo que se tiene que hacer en bien de nuestro país. Valores éticos y morales que no se aprenden en la universidad ni en la escuela, se aprenden en la casa, donde nos instruyen nuestros padres como los mejores maestros en cada una de nuestras formaciones personales y profesionales. Señor presidente, venga usted y diga la verdad, porque si no las consecuencias van a ser que sea vacado por este Congreso y su nombre manche la historia del progreso y el desarrollo de nuestra patria. Muchas gracias, presidente, y que viva el Perú. Señor congresista, el turno del congresista Israel Lazo Julca. Muchas gracias, señor presidente. El Perú está esperando respuestas claras
el Perú profundo, ese Perú marginado, quiere escuchar una respuesta clara de este Congreso, de un Congreso valiente que se atreva a cambiar la historia. Ese Perú olvidado, ese Perú marginado que no tiene la presencia del Estado, hoy día quiere ver cómo se va a votar, a quién vamos a hacerle caso, si no es a la necesidad de los pobres, a la miseria de los campesinos, o vamos a hacerle caso a los intereses de empresas corruptas que han corrompido no solamente el Perú, sino a toda Latinoamérica. Hoy día el Perú quiere respuestas claras. Estamos viendo cómo se ha gestado este proceso y hemos escuchado a sus abogados hablar de historia. Tenemos que retroceder a esos años 68, de la manera como se escapó del Perú por culpa de la página 11, encubriendo la página 11. El Perú sabe cómo se negoció la CIRSA Sur y SAR Norte y cuántos miles de millones se beneficiaron estas empresas corruptas en el Perú. Cuánto hambre, cuánta miseria y cuánta anemia le costó al Perú. Y nosotros vamos a permitir, vamos a apañar donde están los verdaderos izquierdistas que pelean por esos humildes, por esos sin voz. Ahora pretenden defender. ¿Defender a quién están defendiendo? A intereses subalternos, a intereses de esas empresas corruptas que se nos llevan miles de millones de nuestra patria, a costa del atraso en lo profundo del Perú. Yo quisiera invitar a esos pseudoizquierdistas a que viajen y caminen por el Perú profundo y sepan cuánta miseria han causado estas empresas, cuántos puentes, cuántas carreteras se han llevado en carretilla estas empresas corruptas. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué estamos esperando? Que nos juzgue la historia y que nos avergüencen nuestros hijos y nos digan qué tipo de Congreso elegimos, para quién peleaba este Congreso. Peleemos por ese Perú profundo, peleemos por esos olvidados, por esos marginados y demos la oportunidad a este Perú profundo de esperar un Perú con esperanza y un Perú transformado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. El turno del congresista Meléndez Celi, de Perdón por el Cambio, 2 minutos. Gracias, señor presidente. El debate del día de hoy, señor presidente, es referente a la moción 4710. Está referido, señor presidente, a la incapacidad moral que hoy día algunos parlamentarios que han firmado esta moción están juzgando a un presidente de la República elegido por todos los peruanos. La incapacidad moral, señor presidente, ha sido discutido en el Congreso del año de 1839. Y esta incapacidad moral estaba referida a la incapacidad mental. Esto ha sido cambiado, señor presidente, el año de 1993 por incapacidad moral permanente. Y eso hizo el gobierno o el Congreso que instaló el gobierno del señor Fujimori justamente para fortalecer la imagen presidencial. Y hoy día, señor presidente, los congresistas de ese mismo partido pisotean su propia constitución. Se le acusa al presidente de la República de mentirle al país. Señor presidente, un hombre que declara sus ingresos, un hombre que bancariza sus ingresos, ¿le miente a un país? Claro que no, señor presidente. Los partidos políticos que han recibido aportes de campaña y han favorecido obras en sus determinados gobiernos, esos sí
Esos partidos, señor presidente, han creado cuentas en paraísos fiscales como Andorra y el Gran Caimán para cobrar esos sobornos. Pero la empresa del señor Pedro Pablo... Minuto adicional, congresista. Es una empresa que ha sido creada el año 1992, hace 25 años, para hacer un trabajo decente y honesto. A mí me sorprende la actitud del Partido Aprista Peruano. Yo le tengo una gran admiración a Víctor Raúl Haya de la Torre, pero me sorprende este partido que, a pesar que ha sido vejado, humillado en los años 90, hoy día es aliado del fujimorismo. Y le digo esto, señor presidente, tanto se critica a la corrupta Odebrecht, pero sin embargo, en el gobierno aprista se han aprobado 9 adendas para construir la Interoceánica Sur. De 810 millones se ha multiplicado por 5. Ha terminado en más de 4.000 millones de dólares esta obra. ¿Quién hizo eso? El gobierno aprista. Y hay para mencionar muchas cosas, señor presidente. La línea del Metro 1, que la plata se ha cobrado en Andorra, y que el señor Barata ha dicho quién está involucrado, que son los funcionarios del gobierno aprista. Ha culminado su tiempo con el congresista Carlos Brus. 3 minutos. Hay que ser claro, señor presidente, y decirle al país. 30 segundos para que termine el congresista, ¿eh? 30 segundos. Hay que ser claros y decirle al país, señor presidente, quiénes figuran en la agenda del señor Marcelo Odebrecht. Las siglas AG, que ya todo el mundo sabe, que es Alan García, y la señora Keiko Fujimori, quien el señor Marcelo Odebrecht dice para aumentar a 500. No sabemos a qué 500 se refiere, señor presidente, pero es seguro que ha sido un segundo o un tercer aporte que hacía la empresa del señor Odebrecht a la campaña de la señora Keiko Fujimori. Entonces, ¿quiénes orquestan esta vacancia, señor presidente? Es justamente esos dos partidos que no quieren que se investigue. Ha concluido su tiempo, congresista. Congresista Carlos Brus.